Hola, feliz día, muy buenos días. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Yo soy Adi La Luz, les doy la bienvenida. ¿Cómo pueden hacer para disfrutar de la programación? A través de los canales oficiales que están en YouTube, que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/Adi-medio la luz. Muy feliz día, muy buenos días, vamos a comenzar. Hoy tenemos un temazo para compartir y también para disfrutar. Los invito a que puedan entrar y se puedan descargar lo que es los temazos que vamos viendo durante el día. Hablamos de temas interesantes que están relacionados. El temazo del día de hoy es hablar de los pedidos. Vamos a hablar de los pedidos y los cambios y retribución. El título del día de hoy son pedidos, cambios y retribución. ¿Qué significa cada cosa? ¿Cómo hacer los pedidos? Si está bien hacer pedidos, ¿por qué? Y vamos a hablar también un poquito de los niveles de conciencia que están relacionados con este concepto. Si ustedes todavía, ya vamos a entrar en el tema y vamos a abordar el tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Algo interesante para que tengan en cuenta es empezar el abordaje de lo que es el concepto de el cambio y la retribución. Hablar de los pedidos, o sea, hablar del concepto de los pedidos y preguntarle a los maestros cómo es, digamos, el método correspondiente para empezar a hacer los pedidos. Hablando con los maestros me decían que siempre hay un concepto de ciencia en todo lo que vamos haciendo. Y también el hecho de hablar específicamente de este tema, canalizado obviamente por el mundo espiritual, habla de este tema. ¿Por qué? Porque obviamente a través de lo que es el accionar y diferentes preguntas y diferentes situaciones que nos van pasando, los maestros van explicando los temas específicos que son temas que están relacionados con el mundo espiritual y que son aplicados a lo que tenemos que hacer como un concepto de conciencia. Para aquellos que tienen técnicas, métodos y herramientas, utilizan los métodos, las técnicas y las herramientas para poder comenzar a evolucionar. O sea, para equilibrarse, para sintonizarse, para sanarse, para comunicarse con el mundo espiritual, para desarrollar dones, carismas y poderes. Pero aparte de esto, el hecho de poder empezar a hacer contacto con el mundo espiritual a través de lo que es explorar y también potenciar lo que tenemos, antes de ese concepto de pasar a empezar a ser líderes de nuestra vida y del desarrollo de nuestro, digamos, el desarrollo espiritual y el potencial a nivel superior, un paso anterior a eso está relacionado con el hecho de empezar a conectarme con el mundo espiritual. Y los seres humanos empiezan por este proceso de hacer pedidos. Y los pedidos están relacionados con algo determinado. Los pedidos tienen que ver con un concepto de pedir algo determinado o por alguien, o por dinero, o por trabajo, o por casas, o por lugares, o por personas, o por vínculos, parejas, novios, amantes, por un montón de cosas en diferentes niveles de conciencia. Si abordamos este tema desde la psicología extraterrestre, tenemos que tener en cuenta los diferentes niveles de conciencia. Y en este abordaje que estamos viendo, el hecho de los pedidos al mundo espiritual, tenemos que tener en cuenta a dónde está orientado el pedido y por qué. Y cuál es el accionar de retribución con el mundo espiritual. O sea, cuán importante es tener en cuenta el concepto vincular entre el mundo espiritual y nosotros para formular los pedidos y por qué. O sea, el paso anterior a empezar a conectarnos con el mundo espiritual es a través de los pedidos. O sea, la realización de los pedidos está dado por este concepto de poder entender por qué formulamos los pedidos y si realmente todos los pedidos que realizamos están dados para poder evolucionar la conciencia. Vamos a empezar por un concepto que tiene que ver con el día a día. En general, los seres humanos piden algo determinado que está dado por la vivencia en el plano terrestre, o sea, algo que necesiten para poder vivir en el plano terrestre, que puede estar dado por parejas, familias, salud, dinero, mudanzas, casas, elementos, diferentes cosas, o sea, pedir por parientes, por familiares, por personas, por vínculos, por amantes, por
por un montón de cosas, o también por parejas, o sea, hacer pedidos de sanación, pedidos de dinero, diferentes pedidos, cosas que estén relacionados con ese concepto, pedidos de diferentes cosas, que pueden estar relacionados con la salud, que pueden estar relacionados con la sabiduría, con volver a hacer algo que nos gusta, o también con empezar a conectarnos con el mundo espiritual. El hecho de los pedidos siempre está relacionado desde lo que es el concepto de los pensamientos terrestres, o sea, el hecho de la vivencia o la vida en el plano terrestre nos lleva a poder hacer pedidos por algo que tienen que ver con algo personalista. En este caso, por diferentes cosas que nos van pasando o por diferentes situaciones o también por pedidos que tengan que ver con la parte material, con la parte de dinero, con diferentes cosas. Cuando formulamos los pedidos, ¿desde dónde lo hacemos? ¿Lo hacemos porque estamos buscando algo para resolver y después nos olvidamos? ¿Los pedidos están relacionados con el mundo espiritual o alguien genera, o sea, hace de intermediario entre lo que nosotros necesitamos y lo que el mundo espiritual nos da? Y eso, vamos a hablar un poquito de lo que es ese cambio y esa retribución a pedido de los maestros. Yo pregunto cómo empezar a abordar este tema y cuál es el método de formulación, o sea, cuál es el método de comprobación para poder comenzar a explicar cómo funciona el hecho de los pedidos. Saben ustedes que siempre hablamos de que los seres humanos le piden a los ángeles, a los guías, a los santos, a los maestros, a los espíritus, al mundo espiritual o inclusive al mundo extraterrestre. Pedidos que tengan que ver con el concepto terrenal. Pero también tengan en cuenta lo que es la devolución hacia lo que nosotros estamos dispuestos también a dar en concepto de retribución. ¿Por qué? Yo le preguntaba a los maestros, cuando nosotros hacemos un pedido o cuando los seres humanos hacen un pedido, ¿cómo se genera el concepto de retribución? ¿Tiene que haber retribución? ¿No tiene que haber retribución? ¿De dónde sale el concepto de los pedidos y de dónde salen los elementos que se les da a los seres que generan pedidos? O a nivel energético, que puede estar dado por salud perfecta, por emociones, por elementos, por dinero o diferentes cosas que el mundo espiritual da para que puedan comenzar a evolucionar. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Cuando ustedes, por ejemplo, empiezan a hacer pedidos o siempre son personas de hacer muchos pedidos al mundo espiritual que tengan que ver con cualquier cosa en el plano terrenal, tengan en cuenta que el tema de retribución está dado por el accionar que tenemos nosotros frente a diferentes situaciones en relación con nuestra comunicación con el mundo espiritual. Si ustedes son personas de hacer muchos pedidos que tengan que ver con cualquier cosa y después vuelven a su vida terrenal y no generan un concepto de retribución, el suministro empieza a mermar en el concepto de que cuando ustedes, por ejemplo, necesitan algo que tenga que ver con sistemas de sanación, ayudar a alguna persona que sane, que alguna persona esté bien, o el tema de dinero o de cambios, de compras, de ventas, de lo que sea, hacemos un pedido determinado y esperamos la retribución. Entonces, ¿eso que el mundo espiritual da es algo ilimitado? Y aunque es ilimitado, ¿tengo que tener un concepto de retribución? ¿Por qué tiene que haber un concepto de retribución? Porque en la balanza de lo que es el mundo espiritual y el mundo terrenal, el mundo espiritual solicita que haya un concepto de servicio a través de recordar a qué vinimos. O sea, recordar a qué vinimos tiene que ver con el hecho de generar retribución para poder retribuirle a los seres de luz lo que ellos nos dan. Por ejemplo, si ustedes son de hacer pedidos, piden, como si fuera un banco, como si fuera una cuenta corriente, o como si fuera una caja de ahorro. Ustedes sacan o piden al mundo espiritual y el mundo espiritual les da hasta que les corta el suministro. O sea, a nivel energético. Entonces, ¿qué empieza a pasar cuando hay desequilibrio o cuando hay un concepto de desorden a través de lo que el ser humano empieza a generar por un concepto de falta de retribución?
O sea, los seres humanos acostumbrados a pedir no entran en el concepto de ser dadores hacia el mundo espiritual. Brindar tiempo de nosotros para poder conectar, hacer contacto con el mundo espiritual, para poder entender cuál es nuestra misión, para poder entender lo que es el concepto de diálogo con los seres de luz. Y aparte de esto, destinar un tiempo determinado a recordar a qué vinimos. Porque eso está relacionado también con un concepto de retribución. Si, por ejemplo, en el caso de que, un ejemplo de que pasa con el mundo, o sea, con el mundo terrenal, que son de hacer pedidos, de pedir por diferentes cosas, la retribución tiene que ver con el hecho evolutivo, o sea, empezar a evolucionar. Y eso está dado por tomar la decisión de generar retribución a la hora de poder hacer contacto con el hecho de evolucionar a nivel de conciencia. O sea, si ustedes, por ejemplo, hacen pedidos por diferentes cosas y después se olvidan, la situación se resolvió, el pariente se sanó, o sea, apareció la casa que necesitaba, tuve el dinero para pagar las cuentas, diferentes cosas, tengo sanación perfecta, estoy bien, o algo determinado que el mundo espiritual puede solventar o saciar o dar. En este caso, cuando nosotros tenemos que empezar a conectar con el mundo espiritual, tiene que haber un concepto de retribución para poder empezar a hacer contacto con guías y con maestros. Cuando nosotros pedimos al mundo espiritual y tenemos que generar un concepto de retribución, está dado por entender que ellos entienden que nosotros estamos evolucionando, pero también tienen que entender el concepto de retribución y fluidez de la energía, porque el hecho de que la energía sea inagotable, el hecho de que la energía sea una energía superior, permite que podamos hacer contacto con el mundo espiritual a través de lo que vinimos a hacer. O sea, el mundo espiritual solicita nuestra atención hacia nuestra misión por ser hijos de la divinidad o por ser seres de la divinidad. Cuando nosotros estamos dormidos y pedimos, después nos olvidamos. Seguimos haciendo nuestra vida, seguimos teniendo nuestras actividades y nos olvidamos que sacamos un montón de dinero de la caja de ahorro, de la cuenta corriente, de todo lo que venimos haciendo, y ese dinero o ese pendiente o esa cantidad de energía que obviamente utilizamos para bienes personalistas queda como en una especie de vacío que tiene que comenzar a ser llenado. ¿Por qué? Porque en lo que es la parte de cuántica o en lo que es la parte de tecnología, no sé si habrán escuchado una frase que dice: aquel vacío debe ser llenado, o aquel vacío que se llena por un concepto similar, que está dado por una frase de cuántica, que dice que todo lo que está vacío, si en algún momento fue ocupado por algún concepto energético, tiene que ser devuelto o tiene que ser llenado o tiene que ser retribuido, para que haya un equilibrio energético. Si, por ejemplo, en el planeta Tierra, imaginen el planeta Tierra, si en el planeta Tierra, imaginen el 90% de la sociedad, son seres que piden a los santos, maestros, ángeles, guías, un concepto de retribución energética, y el mundo espiritual les da, por un concepto de esa energía inagotable. Cuando ustedes empiezan a hacer contacto con esa energía inagotable, tienen que tener en cuenta el concepto de llenado y de vacío para también generar un concepto de retribución. O sea, cuando ustedes generan un concepto de retribución, tienen que tener en cuenta este concepto a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Algo interesante era lo que veníamos hablando, que estaba relacionado con el hecho de poder empezar a hacer contacto con guías a través de entender por qué necesitamos que esa energía que atraemos hacia nosotros con el mundo espiritual, o que baja de planos superiores con las espiras logarítmicas, con la sabiduría, con el reiki, con el chokurei, con diferentes cosas, tenemos que tener en cuenta el proceso evolutivo de retroalimentación positiva para poder comenzar a evolucionar. O sea, hablamos de pedidos
y de cambio y de retribución. O sea que suele tener en cuenta este concepto de dar, recibir, dar, recibir, dar, recibir. En el mundo, o sea, en el mundo terrenal, en el mundo terrestre, el concepto de pedidos está dado por entender que Dios me está dando como una chequera o como una caja de ahorro o como una cuenta corriente para que yo pueda utilizar lo que Dios me da en el concepto de energía o de salud o de bienestar. ¿Esto por qué? Porque hay muchos seres que por ahí tienen algún tipo de situación o en este caso con el tema de parientes, de familiares, inclusive con los adolescentes, que tienen conceptos que tienen que ver con la parte de desborde a nivel de lo que son drogas o excesos o diferentes cosas que tienen que ver con desbordes energéticos. O también con exceso de cansancio, o también con exceso de energía, o diferentes cosas que hacen que derrochemos o despilfarremos mucha cantidad de energía. Entonces, cuando ustedes ven o cuando ustedes empiezan a hacer contacto con el mundo espiritual, tienen que tener en cuenta que lo que es el pedido de la energía o lo que es el pedido hacia algo que necesitamos, tiene que tener una retribución hacia el mundo espiritual. Hablar con el mundo espiritual, hablar con los guías, hablar con los maestros, conocer a nuestro ángel de luz guía. Porque si yo, por ejemplo, utilizo el banco de Dios para bajar energía vital, y después me la despilfarro, después la pierdo, la vendo, la invierto o lo que sea, tengo que tener en cuenta el concepto de que Dios me da para que yo pueda estar mejor. Y el hecho de bien invertir está dado por ese concepto de diálogo con el mundo espiritual. Esto porque los maestros, les preguntaba a los maestros, en el caso personal y a nivel de lo que es a nivel global, a nivel mundial, siempre yo hago una canalización a nivel personal y a nivel generalizado, o sea, a nivel mundial. Ver la Tierra como un concepto de observación, de análisis y proceso evolutivo. Cuando nosotros tenemos el planeta Tierra y hay un 80 o un 90% de seres que se conectan a través de pedidos de cambio y de retribución, tener en cuenta este concepto hace que tengamos que ver ¿por qué hay tanto porcentaje de gente que genera pedidos y no el hecho de poder empezar a conectar verdaderamente con el mundo espiritual? A través de dialogar con los ángeles, a través de dialogar con los guías. Esto ha pasado desde la antigüedad hasta el día de hoy, con avatares, con santos, con monjes, con avatares que han llegado, o con budas, o bodhisattvas, o santos, monjes, monjas, o avatares. Cuando nosotros empezamos a hacer contacto con el mundo espiritual, nos empezamos a dar cuenta que empezamos a ser amigos o amigas de lo que es el mundo espiritual, de los santos, de los ángeles, de los guías, de los maestros. Y empezamos a entender que toda la disciplina que ellos tuvieron, que toda la disciplina que ellos utilizaron y toda la disciplina que ellos practicaron venía de la decisión de evolucionar. O sea, venía de la decisión de poder empezar a evolucionar la conciencia. Entonces, cuando nosotros utilizamos el diálogo con el mundo espiritual para hacer pedidos, pedimos desde el concepto de algo que necesitamos utilizar, o algo que necesitamos evolucionar, o algo que necesitamos hacer. Entonces, en esos pedidos que Dios nos da, salud perfecta, que algún familiar se sane, comprar algo determinado, conocer o ver o elegir, o que aparezca la casa, el alquiler, el dinero, lo que necesito, algo determinado. Eso que está relacionado con el mundo espiritual tiene que tener el concepto de la retribución. ¿Por qué? Cuando nosotros damos sin pedir nada a cambio, es un concepto de dar y recibir. Vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros damos, somos dadores y damos sin pedir nada a cambio, estamos llenando la chequera de Dios a nuestro favor. O sea, estamos
poniendo dinero en el banco, estamos poniendo lingotes de oro en la caja fuerte para poder tener, aunque no seamos conscientes o aunque esa no sea nuestra intención. Al ser dadores hacia lo que es el concepto de servicio, de bienestar, o sea, algo que está relacionado con el mundo espiritual, sabiduría, conocimiento, servicio, bienestar, diferentes cosas. Cuando nosotros nos conectamos con el mundo espiritual y empezamos a hacer contacto con ángeles, con guías, con maestros, con santos, nos damos cuenta que poder entender este concepto ayuda a poder empezar a invertir en el banco de Dios. O sea, invertir en el banco de Dios está dado por esta sabiduría, está dado por este conocimiento y también por el hecho de ser dadores. Cuando nosotros damos sin pedir nada a cambio, igual estamos invirtiendo en el banco de Dios porque estamos siendo dadores de un concepto que va a ser retribuido. Pero el tema es, cuando nosotros hacemos pedidos, pedimos algo determinado para poder comenzar a evolucionar, o simplemente para saciar lo que son los conceptos terrenales, emocionales, terrenales, evolutivos o no, porque pueden estar dados por bienes personalistas o por pedidos personalistas. Una vez que el mundo espiritual ya envió o la ayuda, o ya envió el dinero, o ya envió la sanación, o sea, es un concepto que Dios nos da, o sea, que nos dio. Dios nos dio, Dios asistió y nos ayudó. Pero después tenemos que evolucionar el concepto del pedido, porque siempre es como que, o sea, esto pasa con las viejitas, pasa con los jubilados, pasa con los parientes, la familia, los chicos, los adolescentes. Cuando hacemos pedidos y pedimos sin parar, o sea, porque queremos saciar cosas que tengan que ver o con lo terrenal o con algo que tenga que ver con la parte vincular, diferentes cosas. O sea, cuando nosotros estamos, digamos, al borde, porque necesitamos ayuda, porque no sabemos cómo solucionar por una cuestión de que pasa nuestros límites de conocimiento, pedimos al mundo espiritual ayuda para poder resolver lo que tenemos que resolver. Es un 50 y un 50. O sea, 50% yo pongo mi voluntad, mi asistencia, mi bienestar, y 50% es, o sea, la ayuda que Dios da. Diferente es cuando siempre hacemos pedidos y nosotros solicitamos que Dios, los ángeles y los guías siempre nos hagan la tarea, o siempre nos salven las papas, o siempre estén, digamos, resolviendo lo que nosotros tenemos que empezar a resolver o a entregar o a evolucionar. Entonces, el hecho de los pedidos, de pedir, está dado por un concepto de que yo no entiendo, de que puedo estar uno a uno con Dios siendo, o sea, conectado con el mundo espiritual a través de ser dador o a través de ser dadora, y entender que Dios, los ángeles, los guías y los maestros son un sistema de hermandad, que los seres son hermanos nuestros, o sea, que los seres de luz son hermanos nuestros, que los avatares, guías, maestros y santos son nuestros hermanos mayores que han hecho lo que el ser humano no pudo hacer, o no quiso hacer, o no les interesó hacer. O sea, los avatares son nuestros hermanos mayores que tuvieron el potencial, la disciplina, la entrega y el conocimiento de poder hacer lo que nosotros no quisimos hacer, o no nos interesó, o no nos acordamos, o no entendemos qué hacer. Entonces, el hecho de los pedidos a nivel de lo que es a nivel mundial, como esto es generalizado, o sea, siempre se hacen, se hacen agrupaciones, o siempre se juntan o para hacer pedidos, o se hace de forma personalizada, o las personas dicen, por favor, o sea, en el caso de forma generalizada, ¿cuántas veces han escuchado, por favor, Diosito, sálvame las papas porque tengo que hacer tal cosa? Por favor, Diosito, mándame tal cosa. Por favor, Diosito, necesito esto, necesito. O sea, cuando empezamos a hacer, o sea, de forma automatizada, el pedido hacia el mundo espiritual, ese fluir energético que Dios da, es un concepto que cuando lo retribuimos,
también lo tenemos que dar. O sea, y esto está dado por un concepto de entender lo que es la retribución hacia el mundo espiritual, no hacia los seres humanos, hacia el mundo espiritual. O sea, un concepto de entrega hacia el mundo espiritual para poder comenzar a evolucionar. ¿Qué quiero decir con esto? Que los maestros nos dicen, algo interesante para poder empezar a conectar con el mundo espiritual es entender que somos responsables de poder accionar en un cambio y una transmutación. O sea, cambiar todo lo que es el proceso de las creencias que tenemos para poder entender que nuestros hermanos mayores, dioses, ángeles, guías, avatares y seres de luz, fueron nuestros hermanos mayores que tuvieron la disciplina y un montón de cosas más que hicieron que esa entrega haya sido un concepto de elevación, que hayan sido elevados, que hayan sido seres muy elevados, que hayan podido saciar su sed de conocimiento, su sed de sabiduría, y han puesto al servicio de la luz, han puesto al servicio de Dios, todo lo que es el concepto de abundancia, de luz, de bienaventuranza y un montón de cosas más. Cuando yo entiendo que puedo hacer contacto con el mundo espiritual a través de saber que son mis hermanos mayores, empiezo a entender que mi voluntad y la disciplina que yo puedo compartir está dado también por un concepto de fluir energético. Cuando pasa esto, que los seres humanos piden como un concepto de que Dios tiene la obligación de darnos, ahí empieza a pasar que empieza a ser un rum de decir, cuando pasan las cosas que pasan en el mundo terrenal, cuando pasan las cosas que pasan en el mundo terrestre, ¿qué es lo que debemos empezar a resolver? ¿Qué es lo que debemos empezar a entender? ¿Qué es lo que debemos empezar a evolucionar? O sea, esas nubecitas que hay que tenemos que empezar a resolver, esas nubecitas que hay que tenemos que empezar a resolver, o sea, todas esas cosas, todas esas nebulosas o esos espejismos que tenemos que empezar a resolver, está dado por la entrega y la disciplina de saber quién yo soy. O sea, es un 50 y un 50. Mi entrega, mi disciplina, mi divinidad está dado por el concepto de entender quién yo soy. Y todas esas nebulosas, o sea, todos esos conceptos digamos que nos nublan los ojos, o sea, esas vendas en los ojos se empiezan a caer para que yo pueda comenzar a evolucionar. O sea, el concepto de entender quién yo soy está dado por esto, de saber, de comprender y de empezar a evolucionar en el nivel de conciencia que tengo que empezar a evolucionar. Algo importantísimo que tienen que tener en cuenta es el hecho de empezar a hacer pedidos, o sea, pedir, está dado por un concepto de no entender cómo funciona el mundo espiritual, porque el proceso de lo que es el suministro energético tiene que ver con un concepto de bienaventuranza y servicio para el bienestar superior. Cuando ustedes piensan en los míos, en mis parientes, en mis hijos, en mis primos, en mi amante, en mi familia, en los míos, para el auto, para la casa, para la billetera, para diferentes cosas, y aparte de eso, para que mi hijo se sane, para que la abuelita no se muera, para que mis parientes estén bien, para que mi amante vuelva a casa, no sé, cualquier cosa. Ese suministro energético que Dios dice, bueno, dale, que Dios dice, bueno, compartí, y alumbramos en esos conceptos de pedido, ahí entramos en otro proceso de empezar a evolucionar, porque entendemos que tenemos que también tenemos que entregar cosas que ya no van con nosotros, que tiene que ver algo determinado que está dado por un concepto determinado. O sea, los pedidos que se hacen al mundo espiritual tienen que estar dados por un concepto de esto yo no lo puedo resolver, porque ya probé con A, con B, con C, hice un montón de cosas y en última instancia le pido al mundo espiritual para que me dé
para que me dé un suspiro y una ayuda para que juntos como hermanados podamos resolver lo que tengamos que resolver. Pero si yo digo, lo dejo para que Dios lo resuelva, Dios me lo da, porque siempre espero que ellos resuelvan mi tarea, no me hago responsable de la misión que tengo que hacer y no me hago responsable de lo que yo tengo que entregar para ser disciplinado en el concepto de la bienaventuranza y la misión que tengo como ser divino que soy. Algo interesante es, que el ser humano tiene la costumbre de pedirle a los ángeles, a los santos, a los guías, al panteón, a los egipcios, a los extraterrestres, a María, a Krishna, a la iglesia, al sacerdote, al cura, a lo que sea, a los fantasmas. Y cuando nosotros nos acostumbramos a pedir para que Dios nos ayude, tenemos que entender el concepto también hasta dónde somos dadores y hasta dónde entregamos una parte de nuestro concepto terrestre para poder empezar a evolucionar. El hecho de poder ser dador frente a lo que es mi vínculo con el mundo espiritual tiene que estar dado por la entrega que yo quiero empezar a tener para poder también retribuir el concepto que Dios me dio. Esa cuenta corriente que yo tengo, esa caja de ahorro que Dios me da, o ese concepto de que yo soy dador o dadora, también es un proceso de que yo estoy ahorrando en el banco de Dios porque Dios me está dando a mí el poder de ser dador. Entonces yo doy y cuando yo doy también estoy invirtiendo. Cuando yo doy también estoy ahorrando. Cuando yo doy también estoy poniendo en el banco de Dios o en la caja de ahorro o en la cuenta corriente. Pero tengan en cuenta que el hecho de ser dador no tiene que ver con el hecho de autodestrucción. Tampoco tiene que ver con un hecho de concepto personalista. Para los míos, para mi casa, para mi camioneta. Tiene que ver con un concepto espiritual. Una vez, 2 veces, 3 veces, pero el concepto de pasar, de alargar todo ese proceso, de que siempre sea para los míos, para mi casa, para mi familia, para mis parientes, para el perro, para el gato, para el chancho, para que sea por un concepto terrenal, para poder vivir mejor en la tierra, ahí le pifiamos. Porque no entiendo que el banco de Dios y que el suministro energético es un concepto sublimado. No viene de un concepto bajo. El suministro energético y el proceso de hálito de vida, de concepto de vida, de cordón de vida, está dado por entender que Dios entrega un proceso llamado vida, un proceso llamado vivencia, un proceso llamado alquimización, un proceso llamado tránsito evolutivo, educativo, de conocimiento para poder evolucionar. Cuando yo me olvido a qué vine y diga, no pasa nada, y hago un poquitito de vida espiritual y después el 90% es mi vida terrenal, mis hijos, mi primo, mi amante, mi tío, mi camioneta, mi auto, mi casa, mis reuniones, mis vínculos, la abuela, la prima, la tía, el nieto, la nieta, mi amante, mis vínculos, mis amigos. Cuando el concepto siempre pasa por una cuestión vincular o personalista, el hecho de destinar 1% o 0,01% a pensamientos que estén relacionados con mi vínculo con la hermandad espiritual me hace perderme de que el suministro energético tiene un proceso de retribución, la balanza. No es que Dios castiga porque no retribuimos, es un concepto de cúmulo energético. Voy al almacén de Dios, no hay. Voy al almacén de Dios, no encuentro. Voy al almacén de Dios, no encuentro y no entiendo por qué. Entonces, el suministro energético está dado por el respeto a la vida. Y cuando hay un concepto de que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, hay caos mundial. Aparece Virulai, aparece
algo que no sabemos qué es, cuando hay un concepto de caos en el mundo, está dado porque algo que debíamos haber hecho no hicimos y eso se fue o se agrandando, se agrandó, o algo que no supimos sobrellevar como seres de luz representantes en la Tierra, generó un concepto de caos. Y aparte de esto, el ego, el diablo, el Eshu, como lo quieran llamar, mete la cola porque mantiene esos sistemas personalistas en un planeta, en un solo nivel de conciencia. O sea, tengo que entender que mi relación y mi vínculo con Dios va más allá de lo que es el plano terrestre. Y que mi vínculo con el mundo espiritual va más allá del concepto terrestre. O sea, yo tengo vida en el plano terrestre, pero no debo olvidar quién soy. Y el concepto de pedidos está dado por el concepto de sueño colectivo. O sea, cuando no nos responsabilizamos del accionar que tenemos y nada pasa nada, y siempre estamos dispersos, mi hijo, mi primo, mi tío, mis nietos, mi amante, mi pareja, mi mujer, mis hijos, la camioneta, la casa, la ropa. Y estamos inmersos en un concepto de pedo atómico, olvidamos quiénes somos. Y ese concepto de movilización energética, porque nos estamos moviendo, porque tenemos vida, el cuerpo se mueve. El cuerpo tiene vida, la sangre fluye, el agua cae, la lluvia llueve, la tierra se moja, la tierra palpita, el fuego se consume o se prende. O sea, cuando se mueve todo un concepto de vida o de muerte, está dado por algo determinado. Y cuando yo utilizo ese concepto energético, un don, la vida eterna, o sea, tengo que ser consciente de para qué utilizo el concepto de la vida, o la sabiduría, o el conocimiento, o los vínculos. No estoy diciendo llegamos a casa y decimos y ahora llego a casa y me quedo solo y que se vayan todos y empezamos a regalar parientes, vendemos los chicos o cualquier cosa. Esto es por un pedido, o sea, hablando de pedidos, valga la redundancia, o sea, es por unas preguntas que me hicieron y que nos hicimos con respecto a cómo funcionan los pedidos. O sea, cómo funciona lo que yo pido y cómo funciona lo que yo doy. Por ejemplo, ¿les ha pasado que la gente va caminando a la iglesia, 100 millones de personas, a hacer un pedido? Se juntan en la parroquia de la iglesia a hacer un pedido. La señora que está enamorado del viejito dice, por favor, San Expedito, San Benito o San Chulito, quiero deleitarme con ese viejito. Una compañía. Un ejemplo. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Con un proceso de servicio. Dios dice, bueno, vamos a ayudar. Los ángeles dicen, bueno, vamos a ayudar. Mandamos ángeles, mandamos ejércitos de ángeles, mandamos ejércitos de guías. ¿Qué pasa con el hecho de la yihad? O sea, el tema de la guerra entre el bien y el mal. ¿Existe, no existe? ¿Es una mentira, es una verdad? O sea, hay un concepto de que el ego es un sistema. Pero eso no quiere decir que yo tenga que vivir en ese sistema. O sea, puedo poner voluntad para poder empezar a hacer cambios. No necesariamente tengo que vivir en tercera dimensión, puedo vivir en conceptos de conocimiento. O sea, moverme en un plano donde estoy evolucionando. Y ahí es donde el mundo espiritual dice, a ver, o sea, cuando el mundo espiritual asiste a lo que son los pedidos del mundo terrenal, ellos dan sabiduría, dan conocimiento y dan servicio
porque entienden que estamos evolucionando. Pero aparte de eso, para los seres que deciden cambiar, para los seres que deciden evolucionar y para los que despiertan la conciencia, los maestros dicen, a ver, o sea, prestan atención a los seres que tienen la voluntad y la disciplina de poder comenzar a evolucionar, o sea, a cambiar, o sea, a empezar a evolucionar. O sea, el hecho de poder comenzar a evolucionar tiene que ver con el concepto de entender a qué vinimos. Hagan de cuenta que si ustedes son ateos, no creen en nada, y siempre hacen pedidos igual. Necesito tal cosa, necesito tal otra, necesito y pido a quien sea. Esos pedidos, ¿a dónde llegan? Al mundo espiritual. ¿Y quién los retribuye? El mundo espiritual. ¿Quién ayuda? El mundo espiritual. Entonces, en ese concepto de entender que el mundo espiritual son los que manejan o ayudan con el tema del suministro energético, de dinero, de tales cosas, el derroche de la energía hace que el suministro empiece a mermar. Porque Dios no da, no, por una cuestión de falta, o sea, por más de que el suministro sea ilimitado, yo tengo que acceder al proceso ilimitado de la energía y tiene que estar dado por un concepto de entrega. O sea, cuando hay sistemas personalistas, políticos, sociales, económicos, personalistas, otra vez, que tengan que ver con lo social, con lo político, con lo económico, con lo doctrinario, hay un concepto personalista. Entonces, yo empiezo a pensar que aquello que Dios da como un concepto de retribución me pertenece porque tengo que hacer tal cosa. Pero ese hacer tal cosa está orientado en entender si mi servicio es globalizado, para todos de la misma manera. ¿Y por qué? Y cuando pasa algo, que hay caos mundial o hay algo que no sabemos qué puede ser, entender si yo con mi granito, con mi semillita, aporté de forma positiva. Y si no aporté de forma positiva, por lo menos hacerme la pregunta, ¿cómo lo puedo rever? ¿Cómo lo puedo transformar, transmutar? ¿Por qué? Porque después a veces sucede que somos o muy dadores a nivel energético, porque tengan en cuenta esto, no se da solamente con dinero, con elementos, con objetos, con compras, con ventas. Se da con energía, se da con atención, se da con emociones, amor, atención, cuidado, sostenimiento. Vale más que el dinero, vale más que la camioneta, vale más que el departamento, que la casa, que el country. Entonces, cuando nosotros somos dadores a nivel energético, que tiene que ver con un concepto de potencial y que vale más que lo material, es un concepto de ser dador. Pero ese concepto de dar, un concepto energético, reikistas, maestros, diferentes cosas, sanadores, metafísicos, numerólogos, tarotistas, psicólogos extraterrestres, creativos, invaluable. O sea, cuando nosotros tenemos un concepto terrestre y no entendemos el proceso de la divinidad, nos perdemos de saber quiénes somos. Y en la balanza de poder entender entre una cosa y la otra, tenemos que tener en cuenta este concepto para poder comenzar a evolucionar. O sea, cuando hacemos pedidos tenemos que saber, o sea, ¿por qué hacemos el pedido? Y si muchas veces hacemos los pedidos y por qué. Y poder comenzar a evolucionar desde el concepto también de hacer servicio. Los maestros, en una de las técnicas que es una técnica muy famosa, hay una frase que dice los maestros: todo lo que damos, o sea, todo lo que recibimos, lo tenemos que volver a dar.
o sea, lo tenemos que retribuir a Dios. Porque se retribuye, o sea, se da, es un concepto de mecanismo automatizado. Yo recibo de Dios y después entrego. Yo recibo de Dios y después entrego. Pero se da automáticamente. Pues es una cuestión de dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir. Esto pasa en el mundo espiritual. Una de las técnicas, que es por ejemplo el sistema de Merkabah, o sea, el sistema de limpieza y purificación de lo que es el campo energético a través de lo que son, o sea, de lo que es la geometría, hay una parte donde escuchamos en lo que es la canalización que dice todo lo que recibimos lo tenemos que volver a dar. O sea, todo lo que yo recibo a través del mundo espiritual lo tengo que dar como un concepto de aportar, de aporte, o también como un concepto de retribución. O sea, cuando yo soy dador sin pedir nada a cambio, también estoy invirtiendo en el banco de Dios a mi favor, o sea, estoy invirtiendo. O sea, yo estoy dando sin nada a cambio, pero eso es un concepto también de poder invertir. Estoy invirtiendo en el banco de Dios, soy dador. Estoy invirtiendo en el banco de Dios, estoy ayudando. Estoy invirtiendo en el banco de Dios, estoy dando sabiduría, conocimiento, abundancia. Y eso también va al banco de Dios. El tema es, cuando hacemos muchísimos pedidos y no estamos orientados al conocimiento o a la sabiduría que viene del mundo espiritual, ¿entendemos el concepto de aportar a nivel de disciplina y a nivel de entrega? ¿O accionar? ¿O el concepto de estar comunicado con el mundo espiritual? O sea, el hecho de pedir está orientado a que yo hago la tarea. Y los pedidos, ¿a dónde están orientados? Esto más que nada está orientado a los seres o que, por ejemplo, van a hacer peregrinaciones para hacer pedidos o que piden mucho a lo que son ángeles, maestros o vírgenes. O sea, ellos también tienen un concepto energético, o sea, tienen un banco. El banco de las maestras, o sea, el banco de lo que son los ángeles, los maestros, los seres de luz y los avatares, tienen un banco. O sea, también tienen un banquito. Y te dan de su banquito. O sea, los maestros Miriam, Yoshua, Krishna, Alá, dicen, bueno, te comparto de mi banco. Bueno, te comparto de mi chequera. Bueno, te comparto. Pero después, retribuimos con los maestros a nivel personal o global un poco de servicio. La práctica y la disciplina de compartir y saber las herramientas del mundo espiritual está justamente dado por esto, por entender el concepto de retribución. O sea, en los sistemas doctrinarios es donde esto más se ve, porque es donde la gente más hace pedidos y es donde el mundo espiritual también les da. Y es el concepto donde menos disciplina tienen. O sea, en los conceptos, o sea, más, digamos, más cerrados o herméticos u ortodoxos, es donde más se ve el concepto de que la gente pide y es donde menos disciplinados son. Y los maestros dicen, bueno, dales. Los ángeles dicen, bueno, dales. Pero eso tiene que ver con un concepto de la práctica, la disciplina, la práctica, la entrega. La disciplina en lo que es el mundo espiritual, los ángeles, los guías, los maestros, los santos. O sea, ser dador, tiene que ver con eso. Con empezar a dar en el concepto del mundo espiritual y saber que si recibimos del mundo espiritual, también poder aportar con nuestro concepto, no por una cuestión de que yo quiero que me den, o sea, doy para que me den. No, tiene que ver con un concepto de retribución, es un concepto de ley. O sea, eso se equilibra solo en la balanza. O sea, en la balanza, ¿se acuerdan que había los maestros egipcios tenían un dios que pesaba en la balanza? ¿Lo hacía porque era una creencia? ¿Lo hacía porque eran diabólicos o lo hacían porque eran sabios? Pesamos en la balanza el concepto de entrega. Pesamos en la balanza el concepto de pedidos. Pesamos en la balanza el concepto de somos disciplinados. O sea, no hay un equilibrio en la balanza
entre lo que nosotros esperamos del mundo espiritual y de lo que nosotros somos capaces de darle al mundo espiritual. O sea, el hecho de ser disciplinados está dado por el concepto de entrega. No tiene que ver con no relacionarme con nadie o no tener vínculos ni nada de todo eso. Es poder entender, destinar un tiempo a la intimidad del mundo espiritual, porque tengo hermanos mayores también, ángeles, guías, maestros y seres extraterrestres, que capaz que no necesitan de nosotros. Pero sí, el hecho de poder estar hermanados con esos seres hace más fácil el trabajo en cualquier planeta, en este o en otro. Es por una cuestión de concepto de vinculación. El concepto de poder vincularme con el mundo espiritual me da la posibilidad de poder entender, yo quiero estar sano. Bueno, busquen métodos de sanación. Practiquen. Yo quiero ser abundante. Practiquen métodos de abundancia, mediten, sepan lo que es la neurociencia, lo que es la riqueza, la neuroriqueza. Yo quiero ser líder en lo que es la oratoria. Practiquen oratoria. O sea, yo quiero tener dinero, mucho dinero. Dios, ¿me das un trabajo para ganar 100.000 millones de pesos? 1.000.000 de euros. Y los maestros dicen, pero en ese concepto, ¿entra el sacrificio o entra la abundancia? ¿A dónde está orientado el pensamiento de lo que yo quiero hacer? Los maestros dicen que somos tan grandes y que somos tan abundantes y que somos tan reyes de la divinidad que no lo podemos creer y que debemos empezar a co-crear desde ese punto de vista. Ser maestros, ser reyes, ser maestros superiores tiene que ver con esto. O sea, empezar a conectar desde el mundo espiritual para poder comenzar a sanar. O sea, cuando Krishna, Yoshua, los maestros, ángeles, daban en los pueblos, sin sillas, sin mesas, sin ropas, con lo que venía, porque ellos sentían que estaban sumamente conectados con el mundo espiritual y compartían. Es un concepto de servicio. Y lo han llevado de forma con lo justo, porque en ese momento pasaba esto. Y lo fueron perfeccionando con el tiempo. Y pedían lo justo para poder sobrevivir, para poder seguir adelante. Si no tengo agua, no puedo seguir caminando, no puedo seguir haciendo oración, no puedo seguir peregrinando. Dale agua. Si no nos dan el suministro que necesitamos, no podemos mantener la escuela para poder hacer lo que tenemos que hacer. Dale lo que necesiten. O sea, el concepto de representante del mundo espiritual tiene que ver con ser administrador legal, blanqueado. No solamente para los míos, no solamente para mi sistema, no solamente para unos pocos. El sistema global, o sea, el sistema globalizado está dado por un concepto personalista todavía. Porque olvidamos que en realidad somos más que eso. Cuando empezamos a decaer en la Tierra, decimos más, sí, yo estoy en la Tierra. Estamos en la Tierra. Igual estamos en la Tierra, somos terrestres. No. Porque cuando empezamos a ver desde afuera la Tierra, empezamos a entender que existe el universo, el cosmos. Aunque esté habitado, aunque no esté habitado, aunque haya una hormiga, aunque haya una mosca, aunque haya un Dios rey, una divinidad. Empezamos a ver el cosmos desde un concepto amplificado. Cuando yo me quedo en la Tierra y solamente veo desde la Tierra, me quedo con los conceptos de que estamos en la Tierra. ¿Tenemos que hacer cosas solamente en la Tierra? No. Y el ego dice, o sea, el ego genera diferentes conceptos para distracción. O sea, nos muestra el cuco, o nos genera conceptos de emociones diabólicas, para no llegar a poder ser o tener la certeza que debemos tener. O sea, antes, en la antigüedad,
a las maestras o líderes o brujas les cortaban la lengua. A veces sigue, hasta el día de hoy, ahora sigue pasando, ahora un poco sigue pasando eso todavía. Lo tenemos que erradicar eso. A las maestras de la antigüedad, a las diosas que canalizaban, que eran canal o mediúnicas, les tapaban la boca, les pegaban la boca, las encintaban como momias. Lo vemos en los arcanos de tarot. Los colgaban al revés, los llenaban de cintas, los tiraban en la hoguera, los quemaban. Hoy en día tenemos la libertad de poder decir, compartir y hablar sobre conceptos de divinidad. O sea, traemos todo ese concepto de recuerdo, de memoria, de origen de quién yo soy. ¿Es algo metafórico? No. ¿Es algo paradigmático? No, es mucho más que eso. Lo que pasa es que el ser humano, al tener procreación, ve como algo que sale de él, como una extensión de ellos mismos que les pertenece. Mis hijos, mi marido, mi amante. O sea, lo que vemos que es una creación de nosotros mismos, que eso es un concepto psicológico extraterrestre que explican los maestros también, lo vemos como un concepto de pertenencia. Y cuando empezamos a ver ese concepto como un concepto de pertenencia, aunque yo diga que soy desapegada o desapegado, empezamos a sentir que ese concepto de pertenencia me pertenece. Y yo tengo que vivir ahora en la Tierra. Y eso me lleva a tener el pensamiento de que solamente me voy a quedar en la Tierra. Cuando salimos de la Tierra y vemos la magnificencia del cosmos, decimos, ¿qué va a pasar cuando yo me vaya? ¿Y si empiezo ahora, antes de perder el tiempo? O sea, el hecho, nuestra misión no es algo re fácil de explicar lo que los ángeles con crudeza y con rasposidad nos dicen y respiramos y tragamos y decimos, bueno, lo vamos a compartir. O sea, si para nosotros es picante lo que nos dicen los maestros, y si para nosotros es rasposo lo que nos dicen los ángeles y los seres extraterrestres, después compartirlo y transmitirlo es saber que el ego se va a enloquecer o que las masas globales o personalizadas o personales o políticas, o sociales, o culturales, o económicas, enloquecen por un concepto de que se les toca lo personal. Entonces, no es un concepto ni político, ni es un reto, ni nada, no tiene que ver con eso, tiene que ver con un concepto de abrir a la conciencia que yo soy. Cuando yo, en un accionar de procreación, procreo, o sea, procreo, en un concepto de que es una extensión de mí, empiezo a co-crear desde lo que yo soy para bienes personalistas. ¿Pero cómo? ¿Entonces no tenemos más hijos? No pasa por una cuestión de tener o no tener hijos, pasa por una cuestión de entender quién soy. Ya me la mandé, ya está. Pero en este caso, cuando yo tengo que empezar a conectar desde el mundo espiritual, hay un sistema de ultra tecnología, de galaxias, de planetas, donde los seres a veces ahora no se muestran tanto como antes. Antes aparecían más porque querían que la gente despierte, y como había mucha gente dormida, decían más, sí, que te vean como sos, y aparecían los extraterrestres como vinieran. 3 dedos, 4 dedos, 800 ojos, el pelo de color, o sea, y se mostraban tal cual, para que la gente los conozca y diga, sí, existen, yo los vi. Empezaron a mostrarse con naves, con sistemas interplanetarios, con tecnología, con un montón de cosas, para que la gente pueda despertar. Aparecían los santos, las maestras, las monjas, o sea, de todo, o sea, aparecían de todos los lugares, para que la gente pueda entender al mundo espiritual. Ah, sí, existen. Y el ego empezó a fraguar todo eso para que la gente no despertara, porque sabían que se venía, si no se venía la yihad.
Entonces, hoy en día no se muestran tanto por una cuestión de cuidarse y también por una cuestión de cuidar a los seres que los ven o que los escuchan o a los seres que vinculan. O sea, antes ver a seres de otros planos dimensionales era mucho más fácil porque uno podía acceder a las coordenadas, a dónde estaban, a lo que estaban haciendo, y hoy en día dicen, paren un poquito. Lo vamos a hacer un poquito más íntimo. Para cuidar a los seres que canalizan, para cuidar a los seres que canalizan ese sistema y también para poder ayudar a los seres en el camino de despertar. En ese interín de que conectamos con el mundo espiritual, con los ángeles, con los ángeles o con los guías, puede pasar el hecho de que pase cualquier cosa. Que venga el ego y nos corte la lengua, que venga el ego y nos pegue la boca, que venga el ego y nos tire un muerto. Y nosotros nos levantamos y seguimos. En ese concepto de poder practicar y generar un concepto de práctica permanentemente, también hace que el ego se enloquezca o que aporte la disciplina. O sea, cuando nosotros entendemos que tenemos que ser expansivos, es por una cuestión de servicio. O sea, y cuando hay caos en el planeta, tenemos que pensar por qué. O sea, ¿qué aporté yo para que esto genere caos? ¿Qué aporté yo para que esto se solucione? Ah, no, yo le pedí a mis santitas, les prendí una vela y después me fui a mirar la novela, porque me pone nerviosa eso. Le tiré una vela a los santos y me fui a mirar la novela. Y aparecen los ángeles y dicen, y nos llamaron por teléfono que necesitaban servicio. Estamos acá. ¿Dónde está el pedido? Ah, no sé, se fue a mirar la novela. Vamos, así nos vamos. O sea, hay que tener el raciocinio de entender cómo funciona. Santitas, angelitos, maestros, nos vamos al Congo porque queremos hacer un pedido. Y esto para mí es palabra santa. Y destinamos un día de nuestro tiempo, nos rasgamos las vestiduras, nos sangramos, porque queremos llegar a conocer a los maestros, a los ángeles o a hacer un pedido. Cae Miriam, Yoshua, Krishna, Alá, superpoderosos, y dicen, bueno, estamos acá porque nos hicieron un pedido, nos estuvieron llamando, ¿qué pasó? ¿Y la gente? No, se fueron a mirar la novela, ¿eh? ¿Cómo la novela? Nos vamos entonces. O sea, cuando yo no entiendo cómo funciona el sistema de poder hacer contacto con el mundo espiritual, tengo que decir, bueno, a ver, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? O sea, porque obviamente, si nosotros que damos la palabra, o sea, que compartimos la palabra, es picante, imagínense cuán picantes son los ángeles y los seres extraterrestres con nosotros, que digamos que estamos más acercados a ellos y que somos los que tenemos que dar el ejemplo. Una forma de decir. O sea, si compartir la sabiduría y compartir lo que hacemos tiene un tono picante, imagínense lo picante que son ellos con nosotros, que nos dan la instrucción de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que ayudar, cómo tenemos que explicar, enseñar, compartir. O sea, si el diálogo o la clase o el temazo del día de hoy es picante, me picó. Cuán picante, imagínense, es para nosotros que escuchamos la instrucción de seres super sabios que viajan por todas las galaxias y que tienen una tecnología de ultraconciencia y que dicen, esto así, esto no es. Y que también son maestros o guías.
Por eso, el hecho de poder entender esto, que tiene que ver con el concepto de empezar a conectarnos con el mundo espiritual, tiene que ver también con esto. No hay un concepto de 100% de disciplina, que tenga que ver con maestros también, porque hay maestros que tienen 50% de disciplina o 50% de vida espiritual y 50% de vida terrenal. Hijo, primo, tío, abuelo. O sea, no tiene que ver solamente con eso, es globalizado. No es que solamente le pasa a los que no están en el mundo espiritual, le pasa al 99% de la sociedad. Porque no entienden el concepto no entienden el concepto de vincular la entrega. O sea, cuando yo me olvido quién yo soy, o me acuerdo de vez en cuando quién yo soy, y después me olvidé. Otra vez volvemos al concepto de otra vez tengo que volver a hacer contacto para volver a conectarme con el mundo espiritual. El concepto de pedidos está dado por un concepto de ser responsables, la responsabilidad. Y en ese concepto de responsabilidad tengo que entender si yo aporté. ¿Cuánto aporté? O sea, este concepto es fundamental para entender cómo funciona el mundo espiritual entre este intercambio de ida y vuelta. Y preguntarme si tengo conceptos personalistas, tengo intereses personalistas. Tengo conceptos personalistas los míos y ellos los otros. O sea, estos los amo, son de mi carne y ellos los otros. A nivel social, cultural, político. O sea, estamos divididos por un concepto de diferentes sistemas políticos a nivel mundial. Por eso han dividido la tierra. Y en ese concepto de la división de la tierra, nosotros nos acostumbramos a vivir así. O sea, si para ustedes es picante la clase del día de hoy o el temazo del día de hoy, tengan un dejo de pensamiento de cuán picante es para nosotros lo que escuchamos de los guías o lo que los guías hacen con nosotros para que podamos aprender. O sea, esto de poder entender el mundo espiritual está dado no por un concepto ortodoxo, está dado por un sistema de experimentación. Experimento en Sion, en Shambhala, en los universos, en otros planetas, en Marte, en Júpiter, en el Sol, en otra galaxia. Hay otras galaxias. Algunas están habitadas, otras no. Algunas tienen 100 millones de años, otras no. Ahora están con el tema de que no se sabe si la Tierra tiene 300.000 millones de años o tiene... No se sabe, es que la Vía Láctea no se sabe bien cuándo empezó. No se entiende el Big Bang, porque ahora la gente dice, no, esperen porque el Big Bang no era así. ¿Y cómo era? No, al final no fue Big Bang. ¿Y cómo era? No eran 13.000 millones de años, tampoco eran ni 5. ¿Y cómo era al final? O sea, todo un concepto de que ahora se están discutiendo porque si la Vía Láctea era lo que era, si quién representaba la Vía Láctea, quién creó la Tierra, y empiezan a hacerse todas preguntas porque antes no se preguntaban eso. Entonces, esto de entender tiene que ver con este concepto. O sea, aparte de la práctica y la disciplina, es el concepto de entrega. ¿Qué hago con los chicos? ¿Los vendo? No. Pero puedo tener un pensamiento de concepto de entrega y empezar de a poco. A mi suegra la llamo, le mando un WhatsApp y le digo que no venga más. Tiene que ver con un concepto de entrega. Tiene que ver con un concepto de disciplina. ¿Cuánto yo doy, mi accionar, lo que sale de mí? ¿Cuánto doy yo para que eso mejore o empeore? ¿Y por qué? El concepto de entrega. El pedido está dado por un concepto de, o sea, ya probé, miramos esto de un lado, del otro, de alquimia, mezclamos y todavía no salió. Bueno, llamamos al mundo espiritual para que nos den una mano.
Pero si yo dejo los tubos de ensayo ahí, dejo las cosas, dejo que todo se haga, dejo la lechuga, dejo el tomate, dejo el zapallo y digo más, que hagan ellos la ensalada. Me voy a mirar la novela. O sea, tengo que entender el concepto de los pedidos y por qué. Y en eso también a nosotros nos prueban en el hecho de la certeza que tenemos para poder empezar a dar. Y sí, y decir sí. Fundamental sacarse la negación. El sistema está creado por un sistema de negación. Hay que empezar a decir que sí a la sabiduría y a la transmutación, al cambio. O sea, tiene que ver con un concepto superior. Esto, el día de hoy, es hablar de los pedidos, los cambios y la retribución. Vamos a hacer una segunda parte porque es algo interesante que ahora yo estoy escuchando que los maestros me dicen, no hablaste de esto, anótatelo porque después tenés que hablar de esto. Y yo, mientras voy hablando con ustedes también voy escuchando que los maestros me dicen, no hablaste de esto, te faltó lo otro. Y bueno, vamos a empezar. Estamos ahí con el tiempo ya. Hoy hicimos un programón, así que bueno, vayan viendo eso. Nos vemos en el próximo programa con un temazo. Con un temazo, siempre te traigo temazos que nos rompen la cabeza para poder comenzar a evolucionar. Esto es Conectados al Ser. Yo soy Adi La Luz, los invito y los espero. Nos vemos en el próximo programa con un temazo. El día de hoy, los pedidos, los cambios y la retribución. ¿Cómo funcionan? Vamos a hacer una segunda parte. ¿Qué te parece? Gracias a los que no se suscriben, suscríbanse al canal, compartan, pongan me gusta y ayuden a otros a despertar. Mil gracias a mis amigos y a los que no son mis amigos, gracias a los que me dan una mano, gracias a los que me dan una mano, una ayuda, a los que me mandan WhatsApp, a los que me mandan mensajitos, a los que vienen de visita también, y también obviamente a mis alumnos, a los que toman consulta. Muchísimas gracias también a los que nos ayudan en las redes sociales. Gracias a YouTube y a las redes sociales por darnos una mano. A veces nos dan una mano gigante y nos ayudan muchísimo, y otras veces ahí tenemos que ir viendo algunas cosas y arreglando, pero obviamente que es un servicio que nos dan de una forma muy copada. O sea, es un servicio muy copado que obviamente lo aprovechamos de la forma más abundante que tenemos para brindar sabiduría y para llegar a todos los rincones del planeta a través de este gran programa que es un programón, que es Conectados al Ser. Nos vemos en el próximo programa con un temazo para compartir y para disfrutar. Yo soy Adi La Luz y nos vemos en otro programón con un temazo, con un temazo. Feliz día.